Hola Paco, ¿cómo estás? Qué gusto de tenerte. Bueno, el día de hoy quiero hablar contigo sobre cómo mantener la cordura en redes sociales. Tengo entendido que aparecen muchos haters y que en esta época de pandemia creo que la gente está mucho más vulnerable, mucho más susceptible a N comentarios, ¿no? Y que hay muchos ataques. Yo quiero saber cómo haces tú para lidiar con eso, cómo haces para mantener tu salud mental, porque de alguna manera afectan, ¿no? Los comentarios que nos ponen. Puede ser que por ahí uno le puede dar eliminar o no verlo, pero esconderlo, pero de repente cuando son muchos sobre diferentes temas, sí podrían afectarte, ¿no? Bueno, yo la verdad es que con el tiempo he aprendido a ser un poco más tolerante, si quieres decirlo, de alguna manera con el tema de los comentarios o de los haters en redes sociales, ¿no? Ahora, definitivamente Twitter se ha vuelto más tóxico y con el tema de la pandemia cada vez más complicado de manejar. Sin embargo, también he aprendido a que esos comentarios negativos no me deben afectar en lo más mínimo, ¿no? Además porque resulta curioso que Twitter se ha convertido en un magnificador de errores, ¿no? Cuando tú cometes un pequeño error o un pequeño exabrupto, lo que hacen a través de las redes sociales o lo que hacen a través de Twitter particularmente es multiplicarlo y magnificarlo por 1000, ¿no? Entonces, un descuido, un error, un exabrupto, algo que probablemente hiciste sin querer, finalmente se convierte en un tremendo tema, ¿no? En donde la policía tuitera o los guardianes de la moral tuitera aparecen directo al cuello, dispuestos a despedazarte porque ellos probablemente sean perfectos y nunca han cometido errores en su vida, ¿no? Además lo vuelven tendencia, ¿no es cierto? Y la rapidez con la que corre esto, un error de un segundo que a veces uno hasta lo eliminó, hasta una falta de ortografía que ha ocurrido N veces, lo eliminas y alguien le tomó la captura. Yo no entiendo en qué momento la gente está capturando las cosas y luego republicándolas, ¿no? Sí, además se vuelve un drama innecesario, ¿no? Y creo que cuando una persona es pública te miran, pero me da pena decirlo, pero más el error que las cosas buenas, ¿no? Que los puntos a favor. Entonces, Sí, ¿crees que esto con la pandemia se ha incrementado a lo largo de los años? Esto ha ido subiendo. ¿Por qué la gente se prende tanto de una persona y te señala el error? Desde hace muchísimo tiempo tengo la política de que si alguien me insulta en Twitter, simplemente lo bloqueo, ¿no? Como lo he hecho varias veces, y por ahí debo haber bloqueado a uno que otro anónimo que también cuando tienen menos de 13 seguidores y ni siquiera tienen el valor de poner su cara, sino ponen cualquier imagen, simplemente lo bloqueo, ¿no? Entonces empezó a aparecer el otro problema del día, ¿no? Que la gente dice, ay, ¿por qué me bloqueas por haberte pedido que pongas créditos? Si yo no te he insultado. Y es como que, brother, ya te bloqueé, pues ¿cuál es el problema? O sea, ¿cuál es el drama? O sea, supéralo, ya, simplemente. Me dio la gana de bloquearte porque además me da la gana de bloquearte, por último, ¿no? O sea, es mi Bueno, legítimo, porque son tus redes es mi finalmente, ¿no? legítimo Puedes hacer derecho, lo que gustes con exactamente. ellas. Con total libertad, y en verdad una de las cosas que uno creo que tiene que dejar claro cuando trabaja en redes sociales es que uno no puede dejar que le falten el respeto, ¿no? Finalmente, si tú eres una persona pública, o a mí no me gusta usar el término de persona pública, finalmente si tienes la suerte, el privilegio de tener un trabajo como el que yo tengo, en el que das la cara en un programa, en un canal de televisión, etcétera, finalmente también eres un ser humano, ¿no? Y puedes cometer errores y Correcto. eso no le da el derecho absolutamente a nadie de que te califiquen de ladrón, de sinvergüenza, de etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso a mí me saca un poco de casillas. La verdad es que yo con el tiempo he aprendido a dominar ese tipo de situaciones. La verdad es que cada vez me afectan menos. Pero lo cierto es que, a ver, soy un ser humano y no pueden dejar de afectarme, ¿no? Hay otros temas en Porque los hay ciertos cuales... temas que deben de ser mucho más vulnerables para ti, como para todos nosotros, ¿no? Entonces, si la gente Sí, de repente claro, justo ¿no? le dan en ese día, y en ese día que uno amanece, no tan con esa actitud para adelante, porque bueno, hay días así, todo el mundo, todos somos cambiantes, y sobre todo en esa coyuntura, o sea, puede mellar en ti, ¿no? O sea, lo primero que haces, me dices, es mantener la calma, ¿no? Bloquear, discernir, esto es de la otra persona, esto es verdad, esto no es mío. ¿Y cuál es el siguiente paso? ¿Cómo haces para calmarte? La verdad es que
Dejo de seguir la red por el día, ¿no? O sea, dependiendo el momento, ya no tuiteo, simplemente leo algunos tweets, estoy por ahí dando vueltas en la red, trato de no entrar mucho, porque finalmente es una red social, ¿no? Es un espacio que me puede servir mucho a mí para mi trabajo, pero que finalmente es eso, es un mundo virtual, es un espacio en el cual, repito, uno creo que no tiene por qué aguantar ni el mal genio de unos, ni los prejuicios de otros, ni los juicios ligeros de otros tantos, y simplemente uno tiene que seguir adelante con quien es y con lo que hace, ¿no? Errores, repito, vamos a cometer todos siempre, constantemente, y yo creo que lo más hidalgo es reconocerlos. Yo no tengo ningún problema en reconocer mis errores. Yo creo que siempre que uno comete un error, uno tiene que tener la hidalguía para reconocerlo. En ese sentido, cuando uno trabaja con redes sociales, yo, por ejemplo, soy enemigo de borrar tweets a menos que hayas cometido un error muy, muy serio. Usualmente no lo hago, y más bien pido disculpas sobre mi tweet. Finalmente, repito, soy un ser humano, tengo el derecho y tengo la posibilidad de equivocarme, y cuando me equivoco, yo creo que una de las cosas más ricas que tiene el ser humano es reconocer sus errores y enmendar los errores que ha cometido, ¿no? Ahora, hay otros... Te escucho. Hay otros temas, hay otros temas, por ejemplo, en los que sí es particularmente... En los que sí me compro el pleito, ¿no? Por ejemplo, yo, los temas relacionados a los derechos LGTB, por ejemplo, es un tema que yo defiendo muchísimo y yo hablo mucho con respecto al tema, y evidentemente siempre te vas a encontrar con personas que están en contra de temas muy sensibles relacionados al matrimonio igualitario, no al reconocimiento de la población trans, etcétera, etcétera, y gente que con posiciones muy conservadoras, en algunos casos fanáticas, también van a aparecer en ese momento a responder tus tweets, y la verdad es que yo sé a quién le respondo y a quién no, ¿no? Las personas que insultan definitivamente no son las personas a las que les respondo, son personas a las que bloqueo. Y, por ejemplo, ¿tú cómo sientes que usas tus redes sociales? ¿Es para expresar ideas? Hay mucha gente que las expresa literalmente para desfogar, y es lo primero que se les ocurre, lo ponen, tanto emocional y de todos los calibres. ¿Tú cómo sientes que utilizas tus redes sociales? Yo te soy completamente honesto, mi uso de las redes sociales ha variado muchísimo con el paso de los años, ¿no? Mientras antes era un poco más ligero para opinar y para hacer uso de las mismas redes sociales, con el tiempo he caído en lo que Juan Soto Ibars, que es un periodista y académico español, califica como poscensura, ¿no? Que es ese fenómeno propio de las redes sociales en el cual te piensas 2, 3, 4, 5 veces lo que vas a publicar, porque empiezas a pensar en cuáles son las consecuencias de eso que vas a escribir y cuáles son las consecuencias de lo que va a venir producto de ese tweet, ¿no? Entonces, ese es un fenómeno muy normal dentro de las redes sociales en los últimos 5 años, y ampliamente estudiado por este periodista español, Juan Soto Ibars, y que a la vez es también muy peligroso, porque llega un momento en el que simplemente tú te autocensuras, tú decides no opinar libremente porque tienes miedo o tienes ciertos reparos de cómo es que la gente va a reaccionar con respecto a las posiciones que tú puedas tener a través de las redes sociales. Teniendo en cuenta además que en las redes sociales creo que uno no puede rebatir ideas con la misma rapidez que lo puede hacer, por ejemplo, en un auditorio o en un debate frente a frente, ¿no? Haciendo uso de la palabra, porque evidentemente te demoras en responder, evidentemente te llegan 3, 4, 5, 6, 7 tweets a la vez y no sabes cuál responder, y además esa información se va perdiendo todo en el camino, lo que ¿no? se Entonces, puede decir en es la una forma situación... y con el tono que lo dices, ¿no? Si es cara a cara o es en un debate en vivo, ¿no? Entonces se puede hasta a veces malentender o transgiversar una frase que en realidad no estaba dicha con esa intención, ¿no? Lo que me hacías pensar era en esto que te autocensuras, que muchas veces las acciones de todos los seres humanos, ¿no? Al menos en lo que es mi rama, el psicoanálisis, más que un por qué haces esta acción, es un para qué, ¿no? Y se me ocurría que en redes puede pasar lo mismo, ¿no? Como esta persona que tú sigues, que es, lo hago
para provocar algo, o sea, o porque me da la gana de comentar simplemente, ¿no? Porque trae muchas cosas atrás, ¿no? A colación. Inclusive hay mucha violencia, que también hay gente que he visto de periodistas que saben dónde viven, van y les rayan los autos, quieren clonarle las cuentas, o sea, hay una cosa mucho más maliciosa, ¿no? Entonces sí pensaba, ¿cuál es el límite entre esto lo puedo opinar y de repente ya no? ¿O qué tanto te estás censurando tú ahora? Claro, yo creo que ahora, más que una censura, creo que es es cautela con respecto a qué es lo que tengo que decir en redes sociales, ¿no? Y además, repito, porque creo que no hay un nivel de debate o un nivel adecuado para un debate o un intercambio de ideas saludable, ¿no? Porque precisamente yo creo que la gente es demasiado apasionada y menos racional en las redes sociales. Además, Paco, para ir cerrando con la entrevista, me encanta cómo llevas tu carrera periodística, me encanta que seas esta voz que no se queda callada y sobre todo que defiende el colectivo LGTB, que me parece que si tienes esta voz, esta presencia y este medio, no deberías de quedarte callado nunca, ¿no? Lo que sí, creo que hay que tener cuidado y no darle el gusto a la gente. Sí. Eso de cuidarse y de tener cuidado con uno mismo sí es sumamente importante. Y sí, hay que aprender a tomar las cosas como vienen y de quien vienen, ¿no? Y sí reconocer qué es lo que puede mellar en nosotros y tomar acciones sobre eso, ¿no? Lo importante es mantener, como al principio de la entrevista dijimos, mantener la cordura en pos de nuestra salud mental, ¿no? Y de los de nosotros, los que nos acompañan. Finalmente, si nosotros no estamos bien, no podemos sostener a los demás, ¿no? Sí, y es muy cierto además ese tema de la salud mental, porque antes sí me afectaba muchísimo lo que me podían decir a través de las redes sociales, ¿no? Ya hubiera sido un insulto o una crítica, me afectaba y me macheteaba y yo mismo me decía, pero pucha, ¿por qué no actué de esta manera? ¿Por qué cometí este error? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué no hice tal cosa? ¿Por qué me equivoqué en tal tema? Hasta que en determinado momento dije, oye, un momentito, esas son las redes sociales. O sea, y finalmente si cometí un error, qué bacán que tengo la capacidad de darme cuenta del error que he cometido y corregirlo, y darme cuenta de que he cometido eso, precisamente un error, y enmendarme, a machetearme y autoflagelarme en el fuero interno, diciéndome, ay, no debía haber cometido ese error. O sea, es como que negarte la posibilidad de cometer errores, cuando es una cuestión completamente válida y completamente natural en cualquier ser humano, ¿no? Totalmente, creo que además eso es lo que nos enriquece, ¿no? Darnos cuenta para ir mejorando. Así que nada, te felicito. Gracias, Juliana, te agradezco muchísimo la oportunidad de haber conversado sobre este tema, que es un tema del cual no conversamos muy seguido, ¿no? Además no soy una persona que esté tan acostumbrada a estar del otro lado de las entrevistas. Usualmente me gusta a mí más entrevistar que ser entrevistado. Ajá. Pero es un tema que además a mí me apasiona muchísimo, ¿no? Porque al margen de mi lado periodístico y de mi trabajo periodístico, que es el que la gran mayoría de personas ve y conoce, yo también tengo un trabajo académico, ¿no? Y uno de los temas que me apasiona a mí investigar, y el cual he investigado por muchísimo tiempo y vengo investigando incluso ahora y doy clases al respecto, es sobre el tema de las redes sociales y su relación con el periodismo y las comunicaciones, ¿no? Entonces creo que es un espacio sobre el cual hay que debatir muchísimo, es un espacio sobre el cual hay que hablar un montón, porque además creo que es un espacio en el cual por mucho tiempo muchos hemos pensado que digamos era perfecto para el mundo de las comunicaciones, porque se democratizaba la posibilidad de que todo el mundo tenga la posibilidad de opinar, hablar y decir, pero creo también que con el tiempo eso se ha salido un poco fuera de control, ¿no? Y que sin embargo, si bien es válido que todos tengamos la posibilidad de opinar y hablar al respecto y expresarnos, porque eso es parte además de un derecho fundamental del ser humano, la posibilidad de expresarse y tener libertad de expresión, el problema es cuando esa libertad de expresión se convierte en libertinaje, y cuando esa libertad de expresión además ya vulnera los derechos de otras personas, ¿no? Entonces, frente a eso, creo que todavía hay muchísimo que estudiar, que reflexionar, que investigar frente a las redes sociales, y me parece súper valioso que hayan espacios como el tuyo en el cual se pueda hablar de estos espacios para reflexionar también sobre ellos. Bueno, en algún momento podríamos retomar este tema y de repente hacer un live para que todos nos vean y que también puedan opinar. Sí, claro, encantadísimo. ¿Qué te parece?
Genial, ha sido un placer, Paco. Igualmente, Juliana. Chao, chao. Un gusto.